En este video se va a hablar de la potencia en la corriente alterna, es decir, de cómo se comporta la potencia en los elementos, ya sea activos o pasivos, en un circuito que se está alimentando por corriente alterna. Vamos a comenzar analizando el circuito, en donde vemos que es un circuito con tres resistencias, un inductor y un capacitor alimentados por una fuente de corriente alterna con un valor de 240 volts RMS y un ángulo de desfase de 45 grados. Lo que nos piden en el problema es determinar cuál es la potencia compleja absorbida por cada uno de los elementos pasivos, al igual que el factor de potencia de la fuente. El término de factor de potencia lo vamos a definir como el coseno del ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, en este caso en la fuente. Y la potencia compleja se define como la potencia real más la potencia imaginaria que está pasando por un elemento. Vamos a ver que los elementos puramente resistivos tienen solamente potencia real, a diferencia de los elementos inductivos y capacitivos que tienen potencia imaginaria. De esta forma comenzamos haciendo el análisis de mallas para poder determinar la corriente en cada una de las mallas y de esta forma poder calcular su potencia compleja haciendo la multiplicación de la corriente al cuadrado por la resistencia o la reactancia. Pues comenzamos planteando las tres ecuaciones de las tres mallas, en donde vemos que nada más en la primera malla tenemos la influencia de la fuente de voltaje. Ya que tenemos las tres ecuaciones de las tres mallas planteadas, procedemos a resolverlo con Wolfram alfa, en donde vemos que obtenemos tres valores para las tres diferentes corrientes, las cuales están en función del tiempo y pues tienen sus respectivos ángulos de desfase y amplitudes. Ya que resolvimos el sistema de ecuaciones para determinar las corrientes en las tres mallas, lo que se procede a hacer es el cálculo del factor de potencia. Aquí vemos que está representado por la letra S en negrita. Para determinar este factor de potencia se va a multiplicar la corriente que pasa por el elemento resistivo por el valor de la reactancia, o ya sea real o imaginaria. Vamos a comenzar por determinar la potencia compleja en la resistencia de 18 ohms, donde vemos que tenemos la corriente I1 multiplicada por 18, obteniendo un valor de 91.586, ángulo de menos 167.6 volts amperes. Después se hace la potencia compleja en la resistencia de 18, pero que está en serie con el inductor. En este caso, para determinar la potencia en esa resistencia, se hace el cuadrado de la resta entre I1 y I2 si tomamos como convención que el voltaje se establece de arriba positivo y abajo negativo en esa resistencia. Entonces restamos I1 menos I2, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 18 y obtenemos el valor de 1131.1, ángulo de menos 17.84 volts amperes. Se hace lo mismo para el inductor de 10J, en donde se multiplica la resta de la potencia I1 menos I2 al cuadrado por el 10J, que es el elemento fasorial representando la reactancia del inductor. Obtenemos en este caso un valor de 62.86, Cis de 72.16 volts amperes. Y finalmente se va a sacar en los dos elementos que están en paralelo. Primero en el capacitor, en este caso es I2 menos I3, porque es la corriente, digamos, el voltaje que se haría de arriba a abajo en el capacitor y se multiplica por menos 5J, que es el valor de la reactancia. Se obtiene un valor de 533.5, Cis de 130.1 volts amperes. Y finalmente, para sacar el voltaje, la potencia compleja en la resistencia de 1000 ohms, se multiplica la corriente I3, que es la única corriente que pasa por esta resistencia, al cuadrado por los 1000 ohms.
y obtenemos un valor de 2.67, ángulo de 40 volts amperes. En esta última parte vamos a calcular la potencia compleja en la fuente, y de esta forma vamos a poder sacar el factor de potencia, que como ya dijimos es el coseno de teta B menos teta I. Entonces comenzamos por calcular la potencia compleja en la fuente, en donde vemos que corresponde a la corriente I1 por el voltaje de la fuente, y obtenemos un valor de 2253 cis de menos 38.79 volts amperes. Vemos que esta potencia es generada por la convención de signos, donde vemos que la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, lo que establece que la potencia se está generando, a diferencia de los elementos resistivos en donde la corriente entra por el signo positivo. Para el factor de potencia hacemos el coseno de 45, que es el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente, que es menos 83.79, y obtenemos un valor de 0.6265, lo cual nos indica qué tan real o qué tan imaginaria es la potencia que se está generando a partir de la fuente. Y finalmente se hizo la simulación en el software de OrCAD. Aquí vemos que se representó el circuito de la misma forma, poniendo todos los valores de las resistencias, capacitores e inductores. Se puso la fuente con una amplitud de voltaje de 240 y se le puso una frecuencia de 60 Hz. De esta forma vemos que para calcular la potencia se colocaron potenciómetros en cada uno de los puntos, ya sea en las resistencias, en los capacitores y mismo en la fuente, en donde a partir de ahí se iba a calcular el factor de potencia, el cual ya definimos.